Bueno, continuamos con el curso y con las eh, cosas necesarias para indicar. Voy a proyectar pantalla. Vamos a ver en este caso un condensador. Vamos a ver un condensador horizontal por los tubos y después vamos a ver un vertical también. Bueno, fíjense el planteo original, un condensador horizontal por los tubos. Hasta ahora vimos, en los videos anteriores, vimos verticales por los tubos y por la carcasa. Ahora vamos a ver, perdón, horizontales y verticales por la carcasa. Ahora vamos a ver horizontales por los tubos, ¿sí? En este caso, el ejercicio es básicamente exactamente igual. La cantidad de caudal, la presión de operación, que se le sume una atmósfera, y el delta P del agua, el de propanol, el cálculo de las temperaturas de condensación. Hasta ahí está todo igual, es lo mismo que los videos anteriores. La cálculo de la carga térmica, ¿sí? El caudal de refrigeración y la curva de condensación. La curva de condensación es exactamente igual porque estamos usando la misma base para todos los cálculos para explicar las diferencias. Se calcula el delta T medio logarítmico, como ya venimos viendo en los ejercicios. Se calcula el área de diseño, que en este caso 80 metros cuadrados. Se define el equipo a utilizar, con todas las características propias del equipo. Y bueno, y acá empezamos. Acuérdense que cuando hablábamos de coeficiente de transferencia de calor para la condensación por los tubos, había las ecuaciones eran diferentes que por la carcasa, ¿sí? Si les parece, lo podemos refrescar. Voy a compartir la pantalla del texto que veíamos para que lo vayamos viendo. Fíjense acá cuando decimos vertical por la carcasa, horizontal por los tubos. En el caso de horizontal por los tubos, como habíamos dicho, teníamos que tener o evaluar dos tipos de flujo, el flujo estratificado y el flujo anular. Para eso se procedían con estas ecuaciones, esta ecuación para el flujo estratificado y esta ecuación para flujo anular, ¿sí? A través de la correlación de Boyko-Crugilin. Esas son las dos formas de evaluarlo. Ahora volvamos al ejercicio. Eso fue solamente a los fines de refrescar un poco qué es lo que tenemos que ver. Bien, entonces, como decíamos, flujo estratificado, flujo anular. Flujo estratificado se hace a través de una ecuación que tomamos como referencia el equipo o el libro de Cao. Y bueno, calculamos, acá nos da 1654 Joule segundo metro cuadrado grado Kelvin, y para el flujo anular, también tomamos el libro de Cao, sacamos un CP de líquido, un PRAM de líquido. ¿Se acuerdan? Acá eran las fracciones de vapor en el ingreso y a la salida del condensador, y con eso sacábamos el JI y JO, o sea, inlet, outlet, y estos son los valores. Sacábamos una densidad de flujo másico del condensado y evaluábamos la ecuación, lo cual nos da 4.339. Con eso, como dijimos, acá tenemos 4.339, nos da el anular, y si se fijan, el otro nos daba 1.654. Entonces se toma el mayor de los dos. Esto es 4.339, por eso que acá usamos 4.339. Como es dentro de los tubos, lo referenciamos para el exterior de los tubos, igual que hacíamos intercambiadores de calor, y de así sacamos el coeficiente, bueno, luego de esto hacemos el coeficiente pericular de la carcasa, que es la parte que va con agua, en este caso, y con lo cual usamos las ecuaciones, en este caso las ecuaciones de Kern, para sacar el H de la carcasa, para hacerlo rápido, digamos. Y con esos dos H, o sea, el H de la carcasa más el H
dentro de los tubos, podemos sacar el Euclidean, el área del Euclidean, y aplicándole el coeficiente de ensuciamiento, podemos sacar el U de diseño, ¿sí? Esto nos da un área requerida de 82 y el área definida de 90, o sea que nos da con 8% de exceso de área. Perfecto. Esto está, vuelvo a decir, no significa que cuando los hagan ustedes les va a dar exactamente lo mismo si tomaron decisiones contrarias, y normalmente hay que hacer un ajuste. Estos ejercicios ya están ajustados para que dé un valor correcto, ¿no? Respecto a la presión la caída de presión en los tubos, lo que hago es aplicar caída de presión normal como si fuera un gas, ¿sí? Con el flujo, la densidad de flujo másico de vapor, las propiedades de vapor a la temperatura de vapor, y saco la pérdida de carga de los tramos rectos y de los cambios de dirección, con lo cual saco la pérdida de carga total, que me da 0,28 contra 0,50, que es la aceptable, y con eso puedo calcular o terminar el diseño, ya que después, ya que si está bien, puedo seguir, ese intercambiador hasta ahí está bien, me falta solamente la caída de presión del lado de la carcasa, que en este caso la saco, y me da 0,5 contra 0,75 que estaba especificada que debería ser. Bueno, esto es, digamos, un cálculo bastante simple. La idea es mostrarle cuál es la diferencia. Podemos pasar a otro equipo, que esto es horizontal por los tubos. Vamos a pasar a vertical por los tubos con flujo hacia abajo, si se acuerdan, en la teoría, y se la puedo mostrar. Si lo volvemos a proyectar en la parte por los tubos, tenían por los tubos, seguimos sobre donde quedamos, y el vertical con flujo hacia abajo, dijimos que el flujo del vapor y el flujo del líquido, el líquido cae por gravedad, y el flujo del vapor va en la misma dirección, con lo cual lo empuja, y a su vez lo pega contra las paredes, ¿sí? Entonces, se calculaba de las dos formas. Se calcula el coeficiente pelicular de la correlación Boyko-Crucilin para flujo anular, o sea, pegado a las paredes, y después, perdón, no lo quiero pasar tan rápido para que no se pierdan, y se hace el H por flujo de régimen. O sea, en este caso se usa Boyko-Crucilin flujo anular, y se compara con el por régimen. En este caso sí, porque es vertical, por régimen. El que sea el mejor de ellos es el que va a ser, estas son las ecuaciones para el flujo, sacar un Reynolds líquido y a partir de ello se calcula, y el que dé mejor se toma como coeficiente de cálculo, ¿no? Compartamos la pantalla del ejercicio para que lo vean en los hechos. El ejercicio entonces es un condensador de vertical por los tubos, de flujo hacia abajo. Los datos son exactamente los mismos, la temperatura que calculo es exactamente lo mismo, toda esta parte es igual, la carga térmica es igual, el cálculo del refrigerante es exactamente igual, la curva de condensación es exactamente igual a la anterior, el cálculo de delta T mínimo es igual, acá calculo el área de diseño 1250 y con eso saco el área del equipo, y acá, bueno, defino el equipo que voy a usar, ¿sí? Y bueno, con esto puedo sacar el coeficiente pelicular del lado de los tubos. Como les decía, había dos correlaciones que íbamos a usar. Vamos a hacer Boyko-Crucilin anular, correlación Boyko-Crucilin, que veníamos en la otra, también la hicimos, que es, es tomar el CP líquido, el PRAN líquido y el caudal másico del ingreso del condensador o a la salida del condensador. Con eso sacamos los valores, y nos va a dar exactamente igual lo que os digo antes. Básicamente, porque bueno, cambió alguna dimensión en el intercambiador, por eso nos da 4600 y no 4300 como en el otro ejercicio. Y teniendo el tipo de flujo, la consideración del tipo de flujo, sacábamos un Reynolds, como el Reynolds da 6000, nos tenemos que posicionar en
más de 1600, ¿sí? Y usar esa ecuación que es esta, ¿sí? Con esta ecuación nos da 1580. Por flujo nos da 1580, por anular nos da 4600, usamos 4600, ¿sí? De esta forma, podemos calcular el H, como es por el interior de los tubos, lo referenciamos al exterior de los tubos, y ya con eso seguimos el cálculo normal, calculando el coeficiente para el lado de la carcasa, que es exactamente igual al método, en este caso aplicamos el método de Kern por el lado de la carcasa, ya que es agua la que intercambia en ese caso, y luego de eso establecemos con las dos H el U-cleaning, el área limpia, y aplicando el coeficiente de ensuciamiento sacamos el U de diseño y el área de diseño que nos da 81, ¿sí? Contra un requerido original de 85, o sea, un área que nosotros definimos de 85 nos da un porcentaje de exceso de 5%, ¿sí? Totalmente aceptable. En el caso de la caída de presión por los tubos se aplican las mismas ecuaciones que vimos antes para el horizontal, para el vertical, es un flujo que pasa, un vapor que pasa, se lo considera como un vapor que pasa a través de el tubo, nada más que eso para decir, y bueno, en este caso el total da 0,319 contra un 0,5, y después, bueno, vendría el para la carcasa, que no tiene mucho sentido verlo, porque ya lo hemos visto, ¿sí? Esto es, en general, cómo debe hacerse. Vamos a ver, o sea, lo que vimos hasta ahora fue horizontal por los tubos, vertical por los tubos con el flujo hacia abajo del vapor. Vamos a ver ahora vertical por los tubos, pero con flujo hacia arriba del vapor, o sea, un condensador de reflujo, ¿sí? En este caso tenemos exactamente igual. Vamos a dejar de compartir para mostrarle cuál era lo que decía la teoría. La teoría que estuvimos mostrando, a ver, acá está. Si se fijan, vertical por los tubos con flujo hacia arriba o de condensador de reflujo, teníamos que aplicar el criterio de Hewitt. Primero resolvíamos el criterio de Hewitt y en función de eso calculábamos por régimen de flujo, ¿sí? ¿Sí? De distintos tipos de flujo. Se calculaba esa, ¿sí? Y ya quedaba listo, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejercicio en particular. Esto, como decíamos recién, esto es exactamente igual, así que vamos a pasarlo: el cálculo de la temperatura de condensación, la carga térmica, el caudal de refrigeración, la gráfica, el cálculo de tate medio logarítmico, bueno, el área, saqué un UD, coeficiente de diseño, calculé un equipo aproximado, ¿sí? Bien, perdón. Coeficiente global real, calculé un diámetro de carcasa con una correlación, en este caso es una correlación, y aplico el criterio de Hewitt-Taylor, ¿sí? Básicamente lo que hago acá es calculo una velocidad del vapor, ¿sí? En el extremo inferior del tubo, es decir, cuando la cantidad de vapor es como si circulara una fase sola, o sea, como si en la cantidad de vapor estuviera toda como vapor, como si estuviera toda como si fuera líquido, ¿sí? Y con eso calculo la posibilidad de taponamiento. En este caso me da 0,58, que es menor de 0,6. La configuración en este caso no habría taponamiento. Si fuese así, si no fuese así, tengo que recalcular, ¿sí? Una vez que calculé esto,
yo puedo calcular el coeficiente pelicular del lado de los tubos por el cálculo, por el tipo de flujo, es decir, turbulento, laminar o de transición. ¿Sí? El Reynolds, en este caso, lo habíamos calculado, si no lo creo. A ver. Bueno. A ver, por acá tiene que estar. Bueno, acá está, pero el Reynolds. No, no lo estoy obteniendo. Debe estar en la parte superior calculado. A ver, déjenme ver, un cachito, no lo había repasado esta parte. Sí, a ver, el PRAM, acá está. Acá está calculado. A ver. Bueno, en este caso da 861, el Reynolds del líquido, ahí está la ecuación, es R.L, da 806, ¿sí? Ese era el Reynolds, por eso sacamos régimen transición, si mal no creo, a ver. Sí, entre 600 y pesos. Por eso da, en este caso, es régimen de transición, porque el Reynolds es 800, es la fórmula intermedia, y con eso podemos calcular el H que da, y con ese H, H y 0, ya lo tenemos listo. Y bueno, y después calculamos el coeficiente pelicular del lado de la carcasa, y tenemos, una vez que sacamos el coeficiente pelicular del lado de la carcasa, perdón, estoy un poco confundiéndome mucho, tenemos aquí, después yo se los voy a subir para que lo puedan ver en detalle, tenemos ahí el coeficiente del lado de la carcasa, y con ese coeficiente y con el otro estimamos la ecuación y sacamos cuál es el área requerida. ¿Sí? Queda 173, ¿sí? En este caso nos da un área muy grande, ¿sí? Nos da 142%, significa que el área que tengo disponible es bastante mayor que el área requerida, con lo cual me sobra área, debería recalcular. ¿Sí? Bien, bueno. Como verán, dependiendo del tipo de condensador que se use, se aplica distintas ecuaciones, y lo importante es tener claro por qué son las cosas y qué mecanismo tomar. Ustedes tienen una guía que yo se las pasé, que la guía teórica donde está cómo proceder, y tienen estos ejercicios prácticos que les permiten entender bien cómo deben proceder en cada uno de los casos. Yo les voy a estar subiendo eso a la plataforma, de manera que puedan tener claridad y poder empezar a hacer los ejercicios. Estos ejercicios son bastante simples porque no tienen la parte físico-química tan grande. Ya cuando veamos mezcla multicomponente se va a empezar a complicar. Por eso les recomiendo que los vayan haciendo. Bueno, con esto terminamos la clase y la parte de vapores simples, empezando después con vapores multicomponentes. Listo, entonces, hasta luego, nos vemos.